Decía acerca de Teresa de Jesús, señalaba el sabio maestro Fray Luis de León, que no la conoció personalmente en vida, pero añadía Fray Luis, sin embargo, ahora la he conocido a través de dos imágenes vivas que nos dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Pues bien, de modo similar y a falta de los libros que Domingo nos dejara, que no nos dejó, yo también, como tantas otras personas cercanas a la orden, puedo decir que he conocido a la figura de Santo Domingo, a través de la imagen de sí que son sus hijos, los frailes dominicos. Ellos me han facilitado la mínima bibliografía necesaria para acercarme a la persona del fundador y a la historia de su orden. Y antes de entrar en materia, me parece oportuno apuntar que en múltiples ocasiones la figura de Santo Domingo ha quedado eclipsada por la de uno de sus hijos, Santo Tomás de Aquino, por la extraordinaria sabiduría, la gran personalidad de este último y su condición de doctor de la Iglesia. Algo parecido sucederá también con San Alberto Magno, la otra lumbrera intelectual que dio la orden en el siglo XIII. Pero precisamente creo que en esto radica la grandeza de un padre y de un maestro, precisamente en tener hijos o discípulos que le superan en santidad o en sabiduría. Será este un motivo más de orgullo legítimo para los dominicos, que harán bien en cultivar como se debe la memoria de su fundador, a quien Dante, el más grande de los poetas italianos, ensalzó como resplandor de querúbica luz, dice en la Divina Comedia. Y nada mejor que honrar a Santo Domingo partiendo para ello de la gloria de sus hijos. Con todo, y en torno al deber de mantener viva la memoria de Santo Domingo, me permito hacer ahora una observación que ustedes habrán de perdonarme y tomarlo un poco en plan humorístico y también anecdótico. He pensado muchas veces, y en algunas también lo he dicho, que entre los múltiples motivos que yo siento para admirar a los dominicos y a los jesuitas está el que hablan de Santo Domingo y de San Ignacio lo justo, cuando verdaderamente viene a cuento. Y lo digo sabiendo bien lo que digo, por haber estudiado con unos religiosos que son bastante más modernos, nacieron en el tiempo 6 siglos después que los dominicos y 3 siglos después que los jesuitas, que tienen, desde mi modesto entender, una afición desmedida a hablar de su santo fundador. Hablan muchísimo, constantemente, con ocasión o sin ella, como dice San Pablo, de su santo fundador, hasta el punto de que en ocasiones parece que en apoyo de lo que están argumentando son más proclives a emplear, a utilizar una cita de su santo fundador que una cita del Evangelio. Esto yo se lo he reprochado cariñosamente en alguna ocasión en favor, en función de la confianza y la amistad que nos une con estos religiosos, de los que en honor a la verdad guardo un afectuoso y un magnífico recuerdo. Esto que acabo de decir es una mera anécdota. Y dicho esto, lo primero que me interesa señalar es que el presente ciclo de conferencias se inscribe en el marco de la celebración gozosa del 8º centenario de la Orden de Predicadores, que ha suscitado un vivo interés en toda la familia dominicana, ya que el anterior, el 7º, hubo de pasar bastante desapercibido por el terrible drama de la Primera Guerra Mundial que entonces asolaba Europa. Entrando ya propiamente en materia, tenemos que decir que el padre Emilio García Álvarez nos explicó en el primero de estos encuentros los pormenores de la vida de Domingo de Caleruega, desde su nacimiento, allá hacia 1174, en este pequeño lugar de Burgos, convertido hoy en centro de referencia para actividades de la orden, hasta el asentamiento permanente en Bolonia y su muerte en esta misma ciudad en 1221, con la rápida canonización por Gregorio IX en 1234. Entre estos hitos principales nos habló el padre Emilio de la niñez de Domingo en Castilla, de sus estudios en Palencia, de su vida como canónigo regular en Osma y de sus viajes por media Europa, en especial por el sur de Francia, con la compañía del obispo, de su obispo, don Diego de Acevedo, y en el curso de estos viajes su celo apostólico le llevó a la fundación de la Orden de los Frailes Predicadores. Y en 1216
circunstancia cuyo centenario celebramos ahora, el Papa Honorio III aprobó de modo definitivo la nueva orden, cuya misión principal sería la de combatir, pero no con las armas, sino con el arma pacífica de la palabra, los errores de la herejía albicense. No debo, por tanto, entretenerles a ustedes con estas cosas ya sabidas, pero sí me interesa apuntar con una pregunta que incluye una cierta dosis de asombro, el primer motivo de interés y admiración que suscita en mí la figura de Domingo de Guzmán. ¿Cómo es posible, me pregunto, que este hombre, que hasta la mitad de su vida no conocía otro mundo que el de su Castilla natal, el reducido espacio de Burgos, Soria y Palencia, ese pequeño rincón que dice el poema de Fernán González, recorriera en unos pocos años los caminos de Europa y tuviera la genial intuición de fundar una orden religiosa de proyección universal? Es algo verdaderamente sorprendente. Para algunos, incluso de ustedes oyentes, pudiera parecerles exagerado el calificativo de genial en referencia a la intuición de Domingo sobre los caracteres que proyectaba para su orden. Pero no me parece que haya en dicho adjetivo ninguna exageración, por lo que supone de auténtica novedad para aquella época de principios del siglo XIII, cuando se produce el tránsito de la alta a la baja Edad Media y cuando, frente a la sociedad rural predominante hasta entonces, comienza a generalizarse una nueva sociedad urbana. Trataré de justificar en los puntos siguientes lo que acabo de decir. Domingo piensa por ello en una orden religiosa esencialmente urbana, cuyos miembros, en principio solo hombres, se dedicarían a la tarea fundamental de predicar el Evangelio. De este modo, sirviéndose del arma pacífica de la palabra, podrían luchar contra las herejías que laceraban por entonces Europa, la herejía de los cátaros o albigenses en el sur de Francia y, en menor medida, la herejía de los valdenses, atendiendo al mismo tiempo a las necesidades espirituales de los ciudadanos, de los moradores de las nacientes ciudades europeas. El propósito era radicalmente nuevo, por cuanto, al margen de los frailes agustinos y de algunas otras pequeñas órdenes muy minoritarias, los religiosos existentes hasta entonces eran los hijos de San Benito, los benedictinos, nacidos en el siglo VI, con su derivación de los cistercienses a finales del siglo XI. Todos ellos, los hijos de San Benito de una y otra rama, vivían casi aislados del mundo en sus abadías, que se establecían en el ámbito rural y se organizaban de modo autárquico, sin perjuicio de que se percibieran como grandes focos de conservación e irradiación de la cultura e incluso como centros de un efectivo poder temporal personalizado en la figura del abad. Si exceptuamos las labores de copia de manuscritos, las que los monjes desarrollaban en las bibliotecas y en el scriptorium, el trabajo al que alude el lema de la orden benedictina, el ora et labora, el trabajo de la gran mayoría de los benedictinos, es pues el propio de una explotación agrícola y ganadera. Por el contrario, los dominicos, igual que sus contemporáneos los frailes franciscos, como le gustaba llamarlos a Santa Teresa, se instalan en las ciudades donde atienden espiritualmente a una población urbana y se dedican al estudio y a labores de tipo intelectual y, de modo especial, a la predicación. La segunda novedad es la referida a la misión fundamental de la nueva orden, la predicación de la palabra de Dios. Domingo trataba de responder a una necesidad por entonces grave y urgente de la Iglesia, cuando la predicación era una actividad reservada al obispo en cada diócesis, con la colaboración de los abades predicadores que no daban abasto y que además muchas veces se preocupaban más del lujo y del boato que de la propia predicación. Muy poco se podía esperar en este sentido también del clero secular, al que no podía predicar y que en la mayoría de los casos no estaba intelectualmente preparado ni capacitado para cumplir el mandato evangélico del Señor de id y predicad el Evangelio, y no lo estaban por su ignorancia o por la vida disoluta
a la que algunos o bastantes de ellos se entregaban. Sobre la ignorancia del clero secular en el siglo XIII, cuando surge la orden de predicadores, pensemos en la práctica inexistencia de libros fuera de las bibliotecas monásticas. Por lo tanto, los sacerdotes, tenían que aprender prácticamente de memoria el oficio litúrgico que debían recitar. Por esta misma época del siglo XIII, Gonzalo de Berceo, nuestro primer poeta conocido, nos deja una muestra acabada y perfecta de lo que era esta ignorancia, en el milagro número 9 de su colección mariana, los milagros de Nuestra Señora. El milagro número 9 es el del clérigo ignorante, a quien el obispo retira las licencias ministeriales porque era tan torpe que tan solo sabía decir la misa de Santa María. Salve Santa Parens, solo tenía usado, son las primeras palabras del oficio de la Virgen, solo tenía usado, non sabía otra misa el torpe embargado. El obispo le retira las licencias y el fraile, el cura, aterrado por esta sentencia del obispo, acude confiadamente a Santa María, a la Virgen, quien no duda en obrar el milagro correspondiente en favor de su devoto. La Virgen se aparece en sueños al obispo, a quien le ordena que restituya las licencias ministeriales, y para eso la Virgen en sueños le dirige al obispo un braviello sermón, nos dice Gonzalo de Berceo, le dice: don obispo Lozano, contra mí, ¿por qué fuiste tan fuerte e tan villano? Yo nunca te tolí, te quité, valía de un grano, e tú hasme tolido a mí un capellano. Si tú no le mandares decir la misa mía como solía decirla, gran querella habría, dice María. Y el obispo, naturalmente asustado, manda llamar al clérigo, le restituye todas sus licencias, le dice que no tema en decir todos los días la misa de Santa María y que si algo le falta en su vestir o calzar, acuda al obispo, que él se lo proporcionaría. Y lo mismo podemos decir en cuanto a la vida licenciosa que llevaban muchos clérigos seculares, que la tenemos atestiguada también en documentos literarios, aunque un poco posteriores. En el siglo XIV, el arcipreste de Hita, en su libro de Buen Amor, incluye al final la famosa Cantiga de los clérigos de Talavera, en la que se nos dice que el Papa, por mediación del arzobispo de Toledo, hace llegar a los clérigos de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, una bula en la que les ordena a todos ellos que abandonen a sus barraganas, o sea, que despidan a las mujeres con las que cohabitaban. Y los clérigos de Talavera todos se sublevan, se saltan, y nos dice el arcipreste que el deán manda juntar a toda la cuadrilla, a todo el cabildo, para apelar del Papa ante el rey de Castilla. Ellos piensan que el rey será mucho más comprensivo con sus necesidades naturales, con sus debilidades humanas, de lo que pueda ser el Papa o el serio arzobispo don Gil de Albornoz. Y así el deán, dirigiéndose a los compañeros de cabildo, les dice que apelemos del Papa ante el rey de Castilla, que aunque somos clérigos, somos sus naturales, dice, servímosle muy bien, fuímosle siempre leales, de más que sabe el rey que todos somos carnales. Crees se ha de adolecer de aquestos nuestros males. Y, por lo tanto, aquí tenemos documentada también de forma bien clara la ignorancia y la vida disoluta en la que se movían muchos de los clérigos por aquella época. Pensando Santo Domingo en que sus frailes pudieran dedicarse con eficacia a la tarea de predicar, comprendió muy bien que sus hijos debían ser cultos y poseer una sólida preparación intelectual que los habilitase como predicadores de la palabra de Dios. De ahí la importancia que Domingo concede al estudio, al que él mismo se había entregado con denuedo en su juventud y al que quiere que se entreguen también sus hijos. Por esta razón, los capítulos sucesivos dirán que en cada provincia haya una casa general de estudios con especial dedicación a los estudios teológicos. Y del oficio principal de predicadores que han de ejercer los miembros de la nueva orden se deriva, como consecuencia que es al mismo tiempo una necesidad, la novedad mayor para la orden, la fórmula de la vida mixta ideada por Santo Domingo para sus hijos, una vida en la que la contemplación, la alabanza y el recogimiento dentro del convento
ha de tener la misma importancia que el apostolado ejercido hacia y en el exterior del convento. Conforme al proyecto de Santo Domingo, sus frailes llevarán una vida similar a la de los hijos de San Benito en sus abadías, pero haciéndola compatible con el apostolado de la predicación, que exige un contacto directo con el mundo y con la gente del exterior como los miembros del clero secular. Y en cuanto al modelo organizativo, teniendo en cuenta que unos pocos años antes el Concilio IV de Letrán había ordenado que las nuevas órdenes, si las hubiere, debían atenerse a una de las reglas ya existentes, Santo Domingo se inclina por la regla de San Agustín, que él conocía bien de su época de canónigo regular en Osma y que además le parecía más flexible y más adaptable a este género de vida vista que él ideaba que la regla de San Benito. Y al mismo tiempo consciente de las dificultades que la conciliación entre la vida contemplativa dentro del convento y la vida del apostolado de la predicación fuera podía deparar en múltiples ocasiones, acude al instrumento de la dispensa, que ejercida con prudencia y con flexibilidad por los superiores, permite a los frailes ser dispensados, por ejemplo, del oficio del coro o de algunas oraciones o de prácticas semejantes para que puedan atender su labor principal de la predicación. Y en las dos vertientes de la vida, la conventual ad intra, hacia el interior, y la apostólica ad extra, los dominicos deberán atenerse al consejo evangélico de la pobreza, un carisma que comparten con la orden de los frailes menores de San Francisco, fundado unos poquitos años antes. Y otro rasgo característico de la orden de predicadores es el carácter democrático de su gobierno, pues en su interior todos los cargos se eligen por el sistema de votación directa entre los frailes que en cada caso tienen derecho a voto, en el interior de cada convento, en las provincias y de forma general. Durante su primer siglo de existencia, la orden dominicana vivirá en plenitud el carisma fundacional bajo la dirección de sabios maestros generales, el superior general, entre ellos los sucesores inmediatos de Santo Domingo, el beato Jordán de Sajonia y Raimundo de Peñafort. Se consolidaba así el perfecto ensamblaje anhelado por Santo Domingo entre el oficio de la alabanza a Dios, la contemplación, y la entrega de los religiosos a la predicación de la palabra, al apostolado. Gracias al equilibrio que permite este género de vida mixta, los dominicos se hacen semejantes a Cristo en su vida de predicador pobre y ambulante que anuncia a los hombres el mensaje de la salvación, y serán los frailes dominicos apóstoles contemplativos que trabajan por el reino de Dios y la salvación de los hombres. Debido a la fama de santidad de Santo Domingo, muy pronto se produce prácticamente por aclamación la canonización, la proclamación como santo por obra de su antiguo discípulo y amigo Gregorio IX, el antiguo cardenal Ugolino, y la orden de predicadores experimentó desde la muerte de Santo Domingo y el final del siglo XIII un desarrollo rapidísimo hasta expandirse en pocas décadas por casi toda la Europa conocida: Francia, Italia, España, Hungría, Polonia, Escandinavia, el Reino Unido, Inglaterra, etc. De modo que a finales del XIII se habían creado en torno a 400 conventos agrupados en una docena de provincias con un contingente humano que superaba los 12.000 frailes. Respondiendo también a su inequívoca vocación intelectual, la presencia dominicana se hace particularmente intensa en las ciudades universitarias más importantes del momento: París y Bolonia, en Italia, en aquella época. Unas décadas después surgirían otras: Oxford, Salamanca, Valladolid, Padova, etcétera, y alguna más. Los claustros universitarios, por lo tanto, que en los primeros años de consolidación de las universidades, cuando sustituyen a los estudios generales, habían sido ocupados por clérigos,
utilizando la palabra clérigo en su acepción de hombre letrado, de hombre que sabe leer y escribir, que incluye tanto a sacerdotes del clero secular como a maestros laicos que son instruidos. Pues los claustros universitarios ocupados por clérigos hasta ese momento se tienen que acostumbrar muy pronto a que la mayoría de las cátedras y de los puestos docentes serían ocupados por miembros de las dos nuevas órdenes religiosas, dominicos y franciscanos. Así, en las décadas siguientes se produce una floración. Entre los dominicos tenemos grandes personalidades que descuellan en santidad y en sabiduría: Tomás de Aquino, Alberto Magno, el maestro Eckhart, y entre los franciscanos tenemos a San Buenaventura, el beato Duns Scoto o el maestro Guillermo de Ockham. Y llegados a este punto, parece conveniente decir unas palabras sobre las relaciones entre las dos órdenes mendicantes de dominicos y franciscanos, surgidas en la misma época con el fin de restaurar la Iglesia. De todos es conocida esa tradición legendaria de la visión que en sueños habrían tenido simultáneamente el Papa Inocencio III y los dos santos fundadores, Domingo y Francisco, con la idea de restaurar la Iglesia de Dios que parecía que amenazaba ruinas. Sin perjuicio de su unidad en cuanto al fin principal que anima a las dos órdenes, estas dos tendrán carismas diferentes. Los dominicos se sirven de la predicación como instrumento para su acción evangelizadora, lo que exige una intensa dedicación al estudio y un elevado nivel intelectual, mientras que los franciscanos optarán por el testimonio cristiano de la imitación de Cristo en la observancia de una estricta pobreza. Con frecuencia se ha querido contraponer el género de vida de unos y otros, dando por supuesta la existencia de una pretendida rivalidad entre las dos órdenes que tendría su origen en la pugna por las limosnas, por las dádivas de los fieles, y con carácter un poco más intelectual también en la pugna por ocupar los principales puestos docentes en las universidades. Pero la realidad es que, al margen de las inevitables rencillas de carácter puntual y muy personal, no se dio este enfrentamiento entre franciscanos y dominicos. Antes, al contrario, siempre hubo armonía y buena relación entre las dos familias religiosas contemporáneas, pues las dos se movían por el mismo fin último: el servicio a Dios y el bien de las almas. De hecho, existió una sólida amistad, una fraternidad notable entre franciscanos y dominicos, como prueba la costumbre inveterada de que en las casas o conventos de los franciscanos se llamara a un dominico para la predicación en las festividades de San Francisco y viceversa, en las casas de dominicos viniera un franciscano a predicar las glorias de Santo Domingo. El mundo literario también nos ha dejado informaciones que demuestran esta fraternidad entre Francisco y Domingo, una fraternidad que se prolonga con sus respectivos hijos. Por no recurrir más que un ejemplo, tenemos el de Dante Alighieri en su Divina Comedia, cuando sitúa juntos en el mismo cielo a los dos santos, de quienes hace un encendido elogio panegírico en los cantos 11 y 12 del Paraíso, poniendo en labios del dominico Tomás de Aquino el elogio de San Francisco y a la recíproca, haciendo que las glorias de Santo Domingo las cante el franciscano San Buenaventura. Y después nos dice el Dante que al presentar a cuando Tomás de Aquino nos presenta a Francisco y a Domingo como esforzados paladines de la pobreza, y escribe que las virtudes de cada uno de ellos pueden pregonarse también del otro, porque el mismo fin les movía a los dos. Y por fin, para no alargar esto, tenemos un ejemplo clarísimo en que las propias letanías de los santos, de forma bien elocuente, aunan fraternalmente en la misma invocación a los dos santos fundadores, Francisco y Domingo. Sin embargo, a pesar de esto, la figura de Domingo, al igual que la de muchos de sus hijos, ha sido en ocasiones, y más quizá por ignorancia, más seguramente por ignorancia que por malicia, ha sido objeto de críticas que presentan de Santo Domingo una imagen deformada, muy alejada de la auténtica personalidad del santo.
Hace unos pocos años, el historiador francés Michel Roquebert se ha ocupado del asunto en un libro interesante que se titula precisamente así, Santo Domingo, la leyenda negra, y sitúa el origen de esta leyenda en un cuadro magnífico desde el punto de vista artístico que señala, se encuentra en el convento dominico de Santo Tomás de Ávila, donde aparece Santo Domingo presidiendo un tribunal de la Inquisición. Al margen del valor pictórico de esta obra que el inquisidor Torquemada encargó al pintor palentino Berruguete, hay que decir que el cuadro no tiene ningún rigor histórico, es falso de toda falsedad, porque presenta a Santo Domingo presidiendo un tribunal de la Inquisición, cuando es bien sabido que la Inquisición romana se crea por Gregorio IX en el año 1233, 12 años después de la muerte de Santo Domingo. Por lo tanto, difícilmente Santo Domingo pudo presidir ningún tribunal para juzgar a los reos del temido tribunal de la Inquisición. Esto no tiene ningún rigor histórico. No obstante, hay que señalar también que en ocasiones, que en buena medida han sido los propios dominicos los responsables de esta leyenda, al tomar para sí como un timbre de gloria el que la Iglesia les encargara el oficio de inquisidores. Y aunque el oficio de inquisidor en defensa de la verdad católica, de la verdad religiosa, cuadrara muy bien con la labor de predicadores de la orden, tampoco hay que pasarse en esto. Por lo tanto, los dominicos tienen, para sus investigadores, para sus historiadores, tienen un reto importante en hacer que poco a poco se vaya diluyendo esta leyenda tan inexacta como injusta. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados, esto se sigue manteniendo y hay ejemplos que nos lo corroboran. Estoy pensando, por ejemplo, en que hace unos 50 años, en ese escritor griego ya desaparecido hace 30 o 30 y tantos años, que se llamaba Nikos Kazantzakis. Para situarles a ustedes, es el autor de la novela que dio origen a la película de Zorba el griego. Con esto ya se sitúan. Nikos Kazantzakis es autor de una novela emocionante que se titula Cristo de nuevo crucificado, muy interesante, sobre un pueblo griego que se niega a practicar la hospitalidad. Es el autor de la discutida La última tentación de Cristo, y lo que nos interesa a nosotros es ahora una novela que dedica Francisco de Asís, que titula El pobre de Asís. Y en esta novela Kazantzakis imagina un encuentro fortuito, casual, entre Santo Domingo y San Francisco, que se produce cuando San Francisco vuelve de la entrevista con Inocencio III para solicitar la aprobación de su orden, y cuando Santo Domingo se dirige a Roma con la misma pretensión. Pero en la escena en que retrata este encuentro, Kazantzakis comete un error de enorme injusticia, porque presenta la figura de Francisco como beatífica, seráfica, todo bondad, incapaz de considerar a nadie como enemigo, mientras que por el contrario nos transmite en violenta antítesis una figura hosca, terrible, despiadada de Santo Domingo. Lo tengo aquí en nota a pie de página, que dice que su rostro, el de Domingo, era duro, hosco, y sus ojos dos carbones encendidos. Y encima se permite un comentario inconcebible sobre Domingo como predicador del odio a los herejes, porque, escribe Kazantzakis, entrecomillado, porque también el odio está al servicio de Dios. Esta imagen que nos da Kazantzakis es absolutamente injusta, falsa de toda falsedad, y los dominicos harán bien en ir contrarrestando esta leyenda. Kazantzakis, sin duda, sucumbe a la tentación acostumbrada y quiere ver en Santo Domingo el inquisidor que nunca fue ni pudo ser por razones históricas. Lo mismo se puede decir de otro escritor sin duda mucho más cercano para nosotros, porque ha muerto hace unos meses. Es el aclamado escritor italiano Umberto Eco. En su novela archifamosa del Nombre de la Rosa nos da una imagen también bastante distorsionada de los frailes dominicos, y en concreto nos presenta la figura de un inquisidor dominico, Fray Bernardo Gui, que por cierto no es una creación literaria de Eco como yo pensé, sino que es un personaje
personaje real y auténtico, como un predicador terrible, casi sanguinario, ansioso por llevar a la hoguera a los herejes que se resistían a su predicación. Tampoco esto responde a la realidad, porque los documentos históricos nos hablan de que Bernardo de Guy ejerció con prudencia, con equilibrio, su labor de inquisidor antes de ser nombrado obispo, primero de Tuy en Galicia y luego para una diócesis francesa. El desmontaje de esta leyenda injusta, por lo tanto, es un reto para los investigadores de la Orden Dominicana. Y en contraste con el pozo amargo que nos deja esta leyenda, es justo hablar ahora de las grandes aportaciones con que la Orden Dominicana ha contribuido a la cultura de Occidente, a la cultura universal. Se cuentan por varios miles los frailes que profundizaron en todas las áreas de la investigación bíblica y religiosa, comenzando por los estudios teológicos. Santo Tomás estuvo desde un principio a la cabeza, ya que su doctrina y sus enseñanzas pronto serían adoptadas como auténtico lazo de unión dentro de la orden. Pero también tenemos otras figuras menos conocidas, en el mundo literario sí que las conocemos, como el fray Jacobo de la Vorágine, un fraile dominico promovido en el siglo XIII al arzobispado de Génova, autor de esa obra magistral que fue La leyenda dorada o La leyenda áurea, una colección de relatos sobre vidas de santos y festividades de la Iglesia, escrita en latín hacia los años 1260, 60 y tantos, y que fue profusamente utilizada por los predicadores para ilustrar, digamos, para amenizar con ejemplos las extensas predicaciones que tenían lugar como modo de distracción de las gentes en la Edad Media. Y en el curso de su historia secular, los frailes predicadores han desarrollado también una fecunda vida intelectual basada en su formación y en el estudio continuado. De hecho, participaron en todas las controversias teológicas de los siglos XIV al XVI sobre los más diversos asuntos y doctrinas. Veremos alguno de ellos. La aportación de la orden a la Iglesia ha sido inmensa. Grandes santos, además de su fundador, Tomás de Aquino, Alberto Magno, Raimundo de Peñafort, Vicente Ferrer, Catalina de Siena, el beato Jordán de Sajonia o el beato Fra Angelico, el extraordinario pintor del Renacimiento. Pero al mismo tiempo la orden ha dado grandes teólogos y escrituristas y un elevado número de cardenales, arzobispos y obispos hasta nuestros días, procedentes de la orden dominicana, incluyendo en esta nómina los 4 que llegaron al solio pontificio, 4 papas: Pedro de Tarantasia, Inocencio V, papa fugaz en el siglo XIII, también del beato Benedicto XI, muy a principios del siglo XIV, San Pío V, el papa de la batalla de Lepanto, que todos recordarán, hacia 1576, 70 y tantos, 72, 76. Y ya en el siglo XVIII, mucho más cercano a nosotros, el papa Benedicto XIII, Pedro Orsini. Por lo tanto, 4 pontífices ha dado a la nómina de los papas. Igualmente resulta de justicia señalar la importancia del misticismo dominicano, que surgió en los países centroeuropeos, fundamentalmente en Alemania. Es un anticipo de lo que luego será la floración de los escritos, la literatura mística, sobre todo en nuestro siglo de oro, en la segunda mitad del siglo XVI español. Pero aquí hay que destacar la figura de una mujer singular, de una monja singular, que fue Santa Catalina de Siena, una mujer prácticamente analfabeta hasta los 20 años de su edad, que nos legó insuperables escritos místicos como sus cartas o su diálogo de la Divina Providencia. Por ellos, juntamente con Teresa de Jesús, y por primera vez en la historia, mereció el título de doctora de la Iglesia que le otorgó el Papa Pablo VI en el año 1970. Con esta doble proclamación se superaba el ostab sexus, lo impide su sexo femenino, con el que el Papa Pío XI había respondido hace 80 años o por ahí, cuando le pidieron esta distinción para Santa Teresa de Jesús. Pablo VI reconoció esta singularidad de las 2 grandes mujeres, Catalina de Siena y Teresa de Jesús.
Por otra parte, también de Santa Catalina de Siena hay que decir que tuvo una importancia trascendental en la historia porque con celo infatigable se empeñó en conseguir el retorno de los papas a Roma después de los 70 años del llamado cautiverio del papado en Aviñón. Sus peticiones insistentes, junto con la labor pacificadora que el cardenal español don Gil de Albornoz había realizado en los estados pontificios, lograron por fin que el papa Gregorio XI pudiera regresar a Roma en 1377. Pero en este panorama general de la orden, donde la virtud, el celo apostólico y la sabiduría producían los espléndidos frutos señalados, también se dieron, como ocurrirá ciertamente ahora, las pequeñas o grandes miserias propios de los hombres que la conforman, porque no serían una comunidad verdaderamente humana si no se unieran en ella los defectos a sus reconocidas virtudes. Dentro de este capítulo resulta obligado hablar de la relajación de las costumbres que comienza a mostrarse entre los dominicos en el siglo XIV, por necesidades de dotar las bibliotecas imprescindibles para el estudio, pues los dominicos comienzan a tener bienes, tierras, fincas, granjas, rentas, ingresos de todo tipo. Con ello subvienen a sus necesidades de enseñanza, de constituir bibliotecas para la docencia, pero con estos bienes se construyeron también suntuosas iglesias y magníficos conventos, como este complejo de San Pablo en el que nos encontramos, digno sin duda desde admiración desde el punto de vista artístico y monumental, aunque no tanto si lo encaramos desde la dimensión espiritual de la orden. La sabia facultad de la dispensa o excepción de la regla para conciliar la vida monástica con la apostólica se había ampliado hasta el exceso, de modo que el descuido de la vida contemplativa, la permisividad, el deseo indisimulado en ocasiones de honores o incluso el lujo de que algunos frailes llegaron a disfrutar dentro del convento, nos lo recordaba el padre Palomares también hace unas semanas, configuraron allá en el siglo XIV un panorama no muy distinto del que 2 siglos después se encontraría doña Teresa de Ahumada, la futura Teresa de Jesús, cuando en 1530 y tantos ingresa en el monasterio carmelitano de la Encarnación de Ávila. Y es bien conocido que durante el siglo XIV la orden atravesó por un periodo de decadencia, de años oscuros, de noche oscura, por utilizar la terminología de San Juan de la Cruz, por culpa de la relajación de las costumbres. Pero también se vio afectada por 2 acontecimientos negativos, uno de orden sanitario, la peste negra que diezmó a los dominicos en toda Europa, la peste negra de 1348, y el otro, el gran cisma de Occidente, la división de la cristiandad entre la obediencia a 2 papas, el Papa de Aviñón y el Papa de Roma, con el estrambote de un tercero, el Papa de Pisa. A partir del Concilio de Pisa, la orden apareció dividida en las 2 obediencias, aunque en las 2 partes aparecieron grandes santos. Entre los que seguían con la obediencia a Roma está Santa Catalina de Siena, entre los que se debían a la obediencia del Papa de Aviñón está San Vicente Ferrer, el que articula el famoso compromiso de Caspe que lleva a los trastámaras al trono de Aragón. Y como respuesta a los signos de relajación, desde el centro de Italia surgen ya en el siglo XIV los primeros intentos de reforma protagonizados por Catalina de Siena. Se crea el Archivo General de la Orden y en 1480 el Papa Sixto IV promulga una bula por la que se deroga la norma que imponía la pobreza absoluta y radical. Es evidente que por entonces los dominicos habían extraído ya lecciones de su historia de más de 2 siglos y llegaron a la conclusión de que las normas estrictas, por ejemplo las relativas a la pobreza, por muy bien intencionadas que sean, pueden suponer obstáculos difícilmente soslayables. En esta misma centuria, como consecuencia de la Guerra de los 100 años, los estudiantes se encuentran con serias dificultades para el acceso a la universidad más notable de la época, que es la de París. Y para atender o para contrarrestar esta dificultad, los dominicos crean los estudios de teología, nuevos estudios de teología, el de San Esteban en Salamanca en 1489. En la Universidad de Valladolid, nuestra universidad, se
crean los estudios de teología también a mediados de siglo, y ya en el primer año del siglo XVI, en 1501, surge el vecino cercano a nosotros Colegio de Estudios Teológicos de San Gregorio, que tenemos ahí al lado, en el cual, en cuya fundación, además de la iniciativa dominicana, hay que tener en cuenta también el interés palpable de la Reina Católica, con el propósito de que aquí, en este Colegio de San Gregorio, se formaran unos clérigos, unos curas muy bien preparados intelectualmente, de los que poder echar mano para la provisión de las nuevas sedes episcopales, sobre todo las que se creaban en el nuevo mundo americano recién descubierto. De ahí que a veces con sentido humorístico y cierto jolgorio se haya aludido al Colegio de San Gregorio como la fábrica de obispos, entre comillas. Los esfuerzos de renovación dieron pronto fruto en el siglo XV. La orden de predicadores se reveló luego en el XVI como una importante y eficaz fuerza católica para enfrentarse a la reforma luterana y a los efectos del protestantismo naciente, que provocaron en la orden un auténtico ciclón, deshaciendo vocaciones, arruinando conventos y hasta provincias enteras. Los católicos, y en especial los miembros de las órdenes religiosas, sufrieron persecución, y en la lucha por el mantenimiento de la fe católica en Europa y a favor de la unidad con Roma se distinguieron precisamente los dominicos con grandes maestros. En esta ciudad de Valladolid, posiblemente en la iglesia de San Pablo o en la de San Gregorio, se celebró entre los meses de julio y agosto de 1527 la llamada Conferencia Teológica de Valladolid, con la intervención de prestigiosos dominicos. Aquí los debates giraron en torno a las doctrinas de Erasmo de Róterdam, tan apreciado en España en la época del emperador, pero que luego sus seguidores fueron perseguidos en la época de Felipe II. Y se producen los debates muy poco tiempo después de que aparezca la traducción castellana, la traducción española de su obra más famosa, el Enquiridium o Manual del Caballero Cristiano. Aparece editado en España en traducción de un canónigo de la Catedral de Palencia, Alonso Fernández de Madrid. De forma precautoria aparece la edición española dedicada al inquisidor general Manrique, pero a pesar de todo hay diferencias y dificultades. Hay partidarios a ultranza de Erasmo y hay detractores también feroces de Erasmo. En líneas generales podemos decir que los maestros de Salamanca, con la exclusión del maestro Vitoria, también dominico, estuvieron en contra de las tesis de Erasmo, mientras que los maestros de la más moderna Universidad de Alcalá de Henares fueron favorables a las tesis de Erasmo. Y hay que decir también, como nos recordaba el padre Palomares hace unas semanas, que esta conferencia se desarrolla en un clima enrarecido, en medio de las fiestas que hay en Valladolid por el nacimiento del príncipe Felipe, el futuro Felipe II, y en medio también del escándalo que habían provocado en toda España, en toda la cristiandad, mejor dicho, las noticias que llegaban sobre el saco de Roma, la entrada de las tropas imperiales en Roma al mando del condestable de Borbón, con su cohorte de robos, saqueos, incendios, violaciones, profanaciones de lugares sagrados. Todo eso dará lugar a que surja una obra literaria de enorme interés también, que es el diálogo de las cosas ocurridas en Roma, donde su autor, Alfonso de Valdés, el secretario de Cartas Latinas del emperador, nos presenta a dos personajes, uno el joven capitán Lactancio, que exhibe las razones del emperador, y otro un arcediano, un clérigo maduro, que defiende las razones del Papa Clemente VII. Podríamos extendernos muchísimo en este asunto, pero no hay tiempo para ello. También aquí, en Valladolid, un cuarto de siglo después, se celebra la famosa Junta de Valladolid, que protagonizó un puñado de eximios dominicos: Bartolomé de las Casas, Melchor Cano, Domingo de Soto, Bartolomé de Carranza y alguno más. Y los debates versaron en esta ocasión sobre los derechos de los indígenas en las tierras americanas recién descubiertas, y sobre los malos tratos que los españoles hacendados, los encomenderos, dispensaban a sus criados indígenas. Las primeras noticias sobre la crueldad de los españoles con los indios llegaron muy pronto a España, desde el año 1511, por la predicación o denuncia profética del dominico Fray Antón Montesino, que con su prior
Fray Pedro de Córdoba y sus compañeros dominicos de la isla La Española denunció estos desmanes. Las críticas, hay que decir que se necesitaba mucho valor y creer de verdad en la hermandad universal que proclama el Evangelio para, delante de los hacendados españoles, soltar las críticas que en los sermones de Adviento y de Navidad lanzó Fray Antón Montesino. La crítica se exacerbaría unos años después con la aparición de un libro, de un opúsculo bastante exaltado, debido también a la pluma de otro dominico ilustre, Fray Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, que escribió la que se conoce como brevísima relación de la destrucción de las Indias. La orden dominicana, voy saltando con cierta prisa, contribuyó de forma notable a los trabajos del Concilio de Trento, con grandes teólogos como los hermanos Domingo y Pedro de Soto, Carranza, Melchor Cano, maestros generales de la orden muy importantes, pero la aportación más importante de los dominicos quizá fuera la de un ausente, aunque no ausente en espíritu. Santo Tomás de Aquino estuvo permanentemente presente en los debates de Trento, en cientos y cientos de consultas y de citas de sus obras, hasta el punto de que las doctrinas de Santo Tomás terminaron por considerarse como las propias de la Iglesia. El Papa Pío IV, que clausuró el concilio, y el dominico San Pío V, que se esforzó en aplicarlo, hicieron realmente eficaces los trabajos de aquella magna asamblea. Es por esta misma época cuando, por el interés de la orden y por iniciativa de Pío V, Papa Dominico, se generaliza la devoción del rezo diario del Rosario, con lo cual, a partir de entonces, muchas veces se conoce a los dominicos como la Orden del Rosario. En la segunda mitad del siglo XVI, después del Concilio de Trento, los dominicos prestaron una generosa asistencia para la creación de otras órdenes religiosas. Así acompañaron a Felipe Neri, el futuro San Felipe Neri, para la creación de los oratorianos. Es conocida la relación que algunos dominicos mantuvieron con Ignacio de Loyola durante el retiro espiritual de este en Manresa, que tuvo su influencia en la creación posterior de la Compañía de Jesús. Y lo más notable en este capítulo es la ayuda desinteresada que algunos sabios dominicos prestaron a la Madre Teresa de Jesús para la fundación de sus monjas carmelitas descalzas, en especial Fray García de Toledo, su confesor en Toledo, que tuvo algo que ver con la redacción del Libro de la Vida, el provincial de los dominicos, Fray Pedro Ibáñez, y sobre todo el sabio maestro Fray Domingo Báñez, que fue el redactor de la censura, aprobación del Libro de la Vida de Teresa de Jesús. En otro orden de cosas, y entre los escritores que contribuyeron dentro de nuestra lengua, hay que mencionar sin duda alguna a Fray Luis de Granada. Nada quiero decir porque fue suficiente lo que expuso la semana anterior el padre Rodríguez Fasio sobre esta figura, sobre sus obras doctrinales, pero también literarias, de un grandísimo valor literario. Hay que tener en cuenta que el maestro Azorín dice a propósito de la prosa de Teresa de Jesús, pero que es extensivo el juicio a la prosa de Juan de la Cruz y de los dos Luises, como él dice, Fray Luis de León y Fray Luis de Granada, que en su estilo son más importantes incluso que el propio Cervantes, porque ellos contribuyeron, Teresa de Jesús contribuyó a forjar definitivamente el estilo de nuestra lengua, haciendo de ella el instrumento precioso para que Cervantes, unos años después, sirviéndose de este instrumento, pudiera componer ese prodigio literario que es el Quijote. Pero del mismo Fray Luis de Granada podemos recordar su paso por el Colegio de San Gregorio de Valladolid, donde coincidió con Melchor Cano, su posterior detractor también y adversario, con Bartolomé de Carranza, que más tarde sería arzobispo de Toledo. Los últimos años de su vida los pasó Fray Luis de Granada en Lisboa, donde fue un predicador famosísimo. Incluso tenemos la noticia del rey Felipe II, que le escuchó predicar en alguna ocasión, y en carta a una de sus hijas, creo que a Isabel Clara Eugenia, dice que había ido a escuchar al viejo maestro Fray Luis de Granada, pero que su predicación en ocasiones no se le entendía muy bien, no se le escuchaba muy bien, por ser muy viejo y sin dientes, dice el rey Felipe a una de sus hijas. Y también de Fray Luis de Granada tenemos que decir que el hombre, en los últimos momentos de su vida,
a pesar de su sabiduría, se dejó engañar ingenuamente por los pretendidos arrobamientos de una monja visionaria, Sor María de la Visitación, la monja de las Llagas, en razón de lo cual Fray Luis, al reconocer su error, pronunciaría su celebérrimo y último sermón, que es el Sermón de las Caídas Públicas. Pero de Fray Luis de Granada hablaron suficientemente la semana pasada. En el debe de la orden dominicana durante el siglo XVI debemos considerar ciertas tensiones, como por ejemplo las que llevaron a la cárcel al arzobispo de Toledo y primado de las Españas, al arzobispo Bartolomé Carranza, dominico, por denuncia de algunos de sus hermanos de orden, Melchor Cano, los hermanos Soto, etc. La prisión de Fray Bartolomé se prolongó injustamente durante años y años. ¿Por qué? El otro día el conferenciante de la semana pasada aludía a motivaciones religiosas y políticas. La actitud tan española de sostenella y no enmendalla que consagrarían los autores del Teatro Nacional del Siglo de Oro. Pero hubo también otras motivaciones económicas. El arzobispo de Toledo percibía las rentas de la mitra del arzobispado toledano y como uno de los principales señores de España, quizá de los más importantes desde el punto de vista económico, las rentas del arzobispado eran absolutamente suntuosas, eran imponentes. Mientras el arzobispo estaba en prisión, la parte de León de estas rentas iba al erario público, iba a la corona, con lo cual el rey estaba tan feliz, y el resto de las rentas se las repartían equitativamente entre los miembros del cabildo catedralicio. De esta forma, todos contentos y satisfechos, y ello explica que no hubiera ninguna prisa porque el proceso se sustanciase. Al final, el Papa Dominico Pío V reclamó al preso y el proceso a Roma, se fue trasladado a Roma y unos años después Gregorio XIII, el de la reforma del calendario, dictaría una sentencia ambigua, exculpatoria, pero con algunos matices, apenas 2 semanas antes del fallecimiento del arzobispo. Pero Gregorio XIII debía tener cierta mala conciencia por esta ambigüedad en su sentencia, porque él mismo se encargó de redactar un epitafio extraordinariamente laudatorio para la figura del arzobispo que se grabó en su lápida sepulcral, creo que en la iglesia de Santa María sopra Minerva de Roma. Por cierto, que hace poco oí que don Braulio, el actual arzobispo de Toledo, había iniciado gestiones, no sé si han culminado o no, para la traslación a España de los restos del famoso arzobispo. Y más llamativas fueron las tensiones con miembros de otras órdenes religiosas, por ejemplo con los agustinos, por la provisión de las cátedras, de los puestos docentes, sobre todo en la Universidad de Salamanca. Ahí está el proceso de Fray Luis de León, del agustino Fray Luis de León. Fue denunciado a la Inquisición, y aquí tuvieron que ver algo sus contrincantes, no enemigos, contrincantes agustinos, Bartolomé Medina, León de Castro, Gregorio Gallo, porque le denunciaron por haber traducido al lenguaje, al romance castellano, el Cantar de los Cantares. El Concilio de Trento había prohibido la difusión de la Biblia en lenguas vernáculas, en lenguas vulgares. Hizo una traducción del Cantar de los Cantares, ojo, para uso privado de una prima suya, Isabel Osorio, monja en un convento salmantino. Un criado del convento vio esta traducción, le gustó, hizo de ella alguna copia que circuló por la ciudad, motivo por el cual fue denunciado a la Inquisición. Estuvo 4 años y medio en la cárcel inquisitorial de Valladolid, en la actual calle Fray Luis de León, y al salir absuelto, junto con sus compañeros Martínez de Cantalapiedra y Gaspar de Grajal, dejó en las paredes de la celda aquella décima memorable del «Aquí la envidia y mentira me tuvieron encerrado». Y luego, al volver a su cátedra, habría dicho, se supone, lo de «dicébamus externadía», decíamos ayer, decíamos el día pasado. Pero lo que más me llamó a mí la atención sobre este proceso es que al volver Fray Luis a su cátedra de Salamanca se encontró con que durante los años de su forzada ausencia por la prisión, su cátedra estaba ocupada interinamente por un fraile dominico. Y este personaje dominico me llamó inmediatamente la atención por 2 razones poderosas. La una, porque era hijo ni más ni menos que Garcilaso de la Vega, el más grande de los poetas españoles del Renacimiento. Y la segunda, porque curiosamente este fraile dominico se llamaba Fray Domingo de Guzmán, porque
probablemente al entrar en religión y sin duda por deseos de emular a su santo fundador, había tomado para sí el apellido de su abuela, doña Sancha de Guzmán, la madre del poeta Garcilaso, que estaba también emparentada con la familia de otro singular poeta, con el anterior, con el marqués de Santillana. Pero ya les digo que me llamó la atención este fraile por ser hijo de Garcilaso y por el nombre coincidente de Fray Domingo de Guzmán que ostentaba. Fray Luis de León optaría otra cátedra y finalmente en 1579, en oposición también con el propio Fray Domingo de Guzmán, obtuvo Fray Luis la cátedra de prima de teología, que era la que él siempre había deseado y la que regentaría hasta su muerte en 1591. Podríamos hablar de las misiones dominicanas que se expanden en el siglo XVI. Solamente les diré que, fruto de esta actividad misionera, dos antiguos conventuales de este convento de San Pablo murieron mártires en sus intentos de evangelización de los dos grandes imperios asiáticos. El beato Alonso de Navarrete en el intento de evangelizar al Japón y San Francisco de Capillas a mediados del siglo XVII en el intento de la evangelización de China. Y por ir avanzando, no nos va a dar tiempo. Tendríamos que hablar de que, con motivo de la Revolución Francesa, saludada con alegría por algunos dominicos en principio, pero luego inmediatamente denostada, porque la Revolución Francesa, con sus corolarios posteriores del imperio del consulado y el imperio napoleónico, supuso la anulación, la extirpación total y radical de la orden en Francia, hasta que medio siglo después, hacia 1840, sería el padre Lacordaire, Henri Lacordaire, el famoso dominico, quien se propuso restaurar la orden en Francia para que los dominicos pudieran volver a ejercer su labor en la tierra que les vio nacer. En esta labor le acompañó un insigne maestro general de la orden, ministro de Lacordaire, discípulo de Lacordaire, que fue el padre Vicente Jandel, maestro general de la orden, que entre los dos desarrollaron una espléndida labor. Eran distintos. Lacordaire era, podríamos decir ahora, más progresista, más avanzado. El padre Jandel era más apegado a la tradición, más apegado a las costumbres dominicanas, pero ambos estaban guiados por una misma intencionalidad, por un único fin principal, y a pesar de sus pequeñas divergencias de matiz, fueron las dos personalidades más famosas, más importantes de la época de la orden en todo el siglo XIX, y ambos se condujeron siempre en sus relaciones con aquella máxima que se atribuye a San Agustín, de aquel triple consejo de mantener la unidad en lo esencial, libertad en lo accesorio o dudoso y caridad en todo. Bien, y ya para ir terminando, hay que decir que, a la luz de la experiencia del Vaticano II, seguramente tenía más razón el padre Lacordaire con sus planteamientos algo más avanzados, algo más permisivos, que el más rígido padre Jandel, pero ambos contribuyeron a hacer efectiva la restauración de la orden en Francia y luego en las naciones que habían sido dominadas por el imperio napoleónico, España y el resto de Europa. Durante los primeros años, volviendo al siglo pasado, del siglo XX, la orden tuvo que hacer frente a acontecimientos bélicos de enorme importancia. La Guerra Civil Española, con mártires como en todo, aunque habría que puntualizar mucho esto, los mártires en los primeros momentos de la guerra, exclusivamente, sobre esto habría muchísimo que hablar también, y las dificultades que pasa la orden con motivo de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, razón por la cual el centenario anterior, el VII, quedó completamente eclipsado. La misión intelectual de los dominicos se vio reforzada ya desde finales del XIX con el padre Lagrange, que fundó la Escuela Bíblica de San Esteban de Jerusalén y la Escuela de Arqueología, en las cuales potenció extraordinariamente, en virtud de su importancia, el estudio, el avance de los estudios bíblicos. Y ya en el siglo XX, lo que más me interesa destacar para ustedes en estos momentos es la contribución decisiva de la Orden al Concilio Vaticano II.
con medio centenar de obispos y arzobispos dominicos de todo el mundo, pero sobre todo y fundamentalmente, más que la importancia de estos padres conciliares, la importancia de los teólogos dominicos que intervinieron en el Concilio Vaticano II. El padre Cheny, que fue el que llevó al concilio la teología de los signos de los tiempos, la atención a los tiempos que en el concilio y del concilio para acá ha tenido tantísima importancia, el padre Yves Congar, que se preocupó siempre de la cuestión social, que fue prisionero de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que había sido represaliado por la Iglesia y apartado de la docencia, pero que Juan XXIII lo recuperó completamente, le llamó junto a otros grandes teólogos europeos para ser las lumbreras del Concilio Vaticano II. Fue uno de los pioneros del ecumenismo también con su libro Cristianos desunidos, y al final de su vida Juan Pablo II le premió haciéndole cardenal en el año 94. Y por último, el holandés padre Silebex, teólogo oficial del episcopado holandés durante los tiempos de concilio y en la etapa posterior, que fue uno de los inspiradores del famoso catecismo holandés que sin duda que se editó por los años 60 del siglo pasado y muchos de ustedes conocen. El Concilio Vaticano II había dado un gran impulso al movimiento ecuménico que había nacido con el cardenal Newman a finales del siglo XIX. Y esto también es tarea importante de los dominicos porque va en línea con su deseo, con su labor fundamental de predicación de la verdad y del Evangelio. A los teólogos y escrituristas que cumplen su misión permaneciendo en la orden, a los predicadores, a lo largo de sus 8 siglos de historia y en particular en los últimos tiempos, hay que añadir una serie ininterrumpida de cardenales, arzobispos y obispos que han dejado jurídicamente de ser dominicos para, como se dice en el lenguaje habitual, para servir a la Iglesia desde las filas de la jerarquía. Pero yo me permito, sobre esta expresión de servir a la Iglesia, cuando se dice que alguien ha gastado su vida sirviendo a la Iglesia, hacer una matización. A mí, por muy bien intencionada que sea, la expresión de servir a la Iglesia me parece muy poco afortunada. En primer lugar, porque pienso, el que lo piense yo es una tontería, no tiene ninguna importancia, que la Iglesia no está para que la sirva nadie, sino antes, al contrario, está para servir. La Iglesia nunca jamás puede ser más que su Señor Jesucristo, que vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en redención por muchos. Por lo tanto, esto habría que matizarlo. Y los dominicos a veces, cuando llaman a uno de sus miembros, normalmente los más preparados e instruidos para formar parte de la jerarquía del episcopado, lo interpretan a veces como una pérdida para la orden. Pudiera ser, pero en el balance seguimos ganando. Puede ser pérdida para la orden, pero sale ganando la Iglesia en general y el pueblo de Dios en general. Desde el punto de vista de la perspectiva laical, hay que decir que en mi larga intervención y seguramente en las intervenciones anteriores hemos cometido una injusticia que es al mismo tiempo un error. Y es que hemos hablado muchísimo de los frailes y prácticamente nada de las monjas. Hay que decir que las monjas dominicas, que multiplican por 6 o por 7 el número de los frailes dominicos, son hoy la auténtica voz de la orden. Ellas encarnan el ideal de Santo Domingo y hay que tenerlas en cuenta por múltiples razones, porque encarnan el verdadero espíritu de la orden. Y lo mismo, algo parecido, hay que decir de los laicos dominicos, que en su día tuvieron una cierta preponderancia, pero ahora están bastante olvidados. Ya se señalaba hace unas semanas que el actual maestro general de la orden, el padre Bruno Cadogué, había dicho algo así como que esperaba que uno de los frutos de este centenario fuera la reconsideración o la reafirmación de los laicos dominicos como miembros importantes también de los que echar mano de esta familia dominicana, porque todos los laicos y los frailes se enriquecen con el trato con estos personajes que les son cercanos. Hay que hablar también
de la progresión de la orden, de la obligación que la orden tiene en torno a la práctica del ecumenismo, el fomento del ecumenismo y al diálogo en la línea marcada por Pablo VI en su encíclica definidora del pontificado, que fue la Ecclesia Ansúan. Diálogo con su tiempo, diálogo con la cultura, diálogo con las otras religiones, ecumenismo y diálogo con los signos de los tiempos. La cuestión social. En el año 1958 el Premio Nobel de la Paz se otorgó a un fraile dominico belga por sus esfuerzos en la reconstrucción de pueblos europeos, las aldeas de la paz, para acoger a los emigrantes. Esto es algo que debiéramos tener hoy muy en cuenta, precisamente en estos momentos, cuando parece que Europa se ha hecho sorda al clamor de los emigrantes y refugiados que tratan de llegar aquí huyendo del hambre o de la guerra y a menudo encuentran la muerte en su viaje al soñado paraíso europeo. En los comienzos, ya voy terminando, del siglo XXI, se le presentan a la orden unos retos importantes. El de hacer frente a la falta de vocaciones, asegurar su supervivencia, el de seguir conciliando la vida contemplativa con la apostólica. Algunos dan excesiva importancia a la vida contemplativa y se olvidan de que entraron en el convento para salir a predicar la palabra de Dios. Y el error puede darse también al contrario, cuando se vuelca uno tanto en la acción que se olvida de la necesaria unión con Dios. Santo Domingo y sus frailes desde el primer momento apostaron por la modernidad y es lo que deben hacer hoy los frailes dominicos. Para cumplir su misión han de tener muy en cuenta a las monjas y a los seglares, como les decía hace un momento. Y por último quiero señalarles que la orden de predicadores, como la misma Iglesia, podrá dirigir su mirada al futuro con razonable optimismo siempre que se atenga a unas premisas importantes que simplemente enuncio. Primero, si es capaz de afrontar el problema de la falta de vocaciones con generosidad, con imaginación y con auténtica voluntad de superarlo, como hacía el padre Congar en su tiempo. Segundo, si se decide a poner en juego toda su capacidad de influencia, y es eficaz, influencia ante la Iglesia jerárquica a sus más altos niveles, para conseguir que se avance en el camino iniciado de asunción por los laicos, también las mujeres, de auténticas responsabilidades eclesiales, que no sean solo tareas marginales, e incluso de algunas tareas ministeriales cuando lo exija el bien de los fieles. Tercero, si se muestra dispuesta a desterrar los miedos esterilizantes que reducen la eficacia del mensaje liberador de Jesús de Nazaret. Miedo a la juventud, miedo a la mujer, miedo a la ciencia, miedo a los teólogos, miedo a la democracia, miedo a la pérdida de poder en la sociedad y, si me apuran, hasta en ocasiones miedo a la radicalidad del Evangelio. Y por último, si la orden mantiene su confianza esperanzada en la acción del Espíritu Santo, que encuentra siempre la forma de superar las barreras y romper los obstáculos que nos parecen insalvables. Y termino insistiendo en la admiración y el efecto que se percibe hacia los dominicos entre los laicos que se relacionan con ellos. Naturalmente, y en la medida en que se conoce, esta admiración se extiende a la historia de la orden y a su santo fundador, Domingo de Guzmán. Y en un plano más puramente personal y cercano, el dirigido a esta comunidad de dominicos de San Pablo y San Gregorio, quiero expresaros mi agradecimiento por vuestra amistad. Desde el mundo laical, nada mejor se les puede desear a los frailes dominicos como la continuidad del servicio que prestan en la Iglesia para el bien de los hombres y mujeres de nuestro tiempo. A esto están llamados los dominicos de hoy, los dominicos del siglo XXI, para mantener la fidelidad a su vocación y al espíritu de su Padre Santo Domingo, a gastar su vida sin reservas en la triple acción que enuncia la divisa de la orden y ese jubiloso himno dominicano que se canta en las grandes celebraciones: laudare, benedicere, predicare. Alabar y bendecir al Señor, y bendecir también a sus hijos, los hombres y mujeres, predicando por todo el mundo la palabra de Dios, la buena noticia permanentemente nueva y liberadora del Evangelio. Muchas gracias.